cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vamos a pedir siempre sus oraciones por la iglesia, por los hermanos, para que Dios fortalezca sus vidas espirituales y que Dios pueda darles ánimo y gozo. Y que esta conclusión de esta carta nos motive. Estamos en 2 Pedro capítulo 3, hermanos. Y hoy vamos a concluir esta carta. Estos 18 versículos tienen un contenido extraordinario. Me anima, me alegra que podamos juntos estudiar esta carta, terminar esta carta de Pedro este día. Yo quiero que ustedes miren conmigo y vayan conmigo, por favor, a 2 Pedro capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor y aquí estamos para estudiar la Biblia. La palabra de Dios dice en el libro de 1 Corintios 12, 13 y 14, hablando de nuestras reuniones, que todo lo que se hace en la reunión, en la iglesia, debe de ser para edificar. Todo, los cantos, la oración, el culto, el mensaje, sobre todo el estudio de la palabra de Dios. Y aquí quiero animarles, hermanos, para que nosotros podamos tener siempre nuestra Biblia para abrirla y leerla y meditar en lo que Dios nos dice aquí. Cuando Dios habla, todos debemos de estar atentos. Así es que ahí donde estás, te invito para que además tomes un cuaderno, un lápiz y hagas tus notas, porque eso también es importante. La Biblia dice que debemos estar aprendiendo de la palabra de Dios. Y sabes que la mejor memoria que tú puedes tener es un lápiz y un papel. Lo que tú anotas no se te va a olvidar. No se te va a olvidar. A veces nosotros confiamos mucho en nuestra memoria y cuando acordamos vamos olvidando lo que estamos oyendo. Pero si lo anotamos, luego lo repasas, lo aprendes y vas creciendo en tu vida espiritual. Vamos a orar ahí con la palabra de Dios en tu mano, abierta en 2 Pedro 3. Oremos. Padre querido, gracias por esta mañana. Estamos aquí en esta reunión, Señor, juntos todos alrededor de ti, pero también con tu palabra para escuchar tu voz. Háblanos esta mañana, Señor. Sacude lo más profundo de nuestro ser. Padre, abre nuestros ojos, por favor. Abre nuestros ojos. Danos claridad para entender, para tener un limpio entendimiento. Y que todos podamos volver nuestro corazón a ti, como te lo clamaba Elías allá en el Monte Carmelo, cuando oró y dijo, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú eres Dios y vuelves a ti el corazón de ellos. Vuelve a ti el corazón de todos nosotros, Señor. David así lo oraba también, segundo Crónicas 29, Señor. Conserva el corazón de este pueblo hacia ti. Preserva el corazón de este pueblo hacia ti, Señor. Padre, lo más importante en nuestra vida es nuestro corazón. Padre, limpia nuestro corazón. Saca de ahí todo aquello que es pecaminoso, que es sucio, cualquier ídolo que nosotros todavía tengamos ahí, Señor. Sácalo. Queremos que tú seas nuestro único Dios para adorarte, honrarte y glorificarte. En esta mañana, Señor, pedimos que tú ilumines nuestra mente, nuestro corazón y que tú nos des la sabiduría para entender tu palabra, pero también que tú nos des el poder para practicarla. Padre, abre nuestros oídos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos y que podamos volvernos a ti de corazón sincero. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 3, hermanos, de 2 Pedro, los 18 versículos, vamos a verlos ahora. He puesto aquí como idea central de este pasaje una carta escrita para despertar a la iglesia a vivir como verdaderos cristianos a la luz del día del Señor. Lo voy a repetir, por favor. Todo este capítulo 3 de Pedro lo podemos resumir en esta oración. Todo el capítulo 3, los 18 versículos, los vamos a ver en esta oración. Una carta escrita para despertar a la iglesia a vivir como verdaderos cristianos a la luz
del día del Señor. Aquí el apóstol Pedro, mis queridos hermanos, va a usar este nombre, amados, versículo 1, mira, amados, para referirse a esta iglesia de dos formas. Uno, de una forma muy cariñosa, muy cariñosa. Si ustedes miran en el capítulo 3, verso 8, Pedro les dice más, oh amados, por segunda vez. En el capítulo número 3, verso 14, dice, por lo cual, oh amados, tercera vez. Y ahora mira conmigo el verso 17, 3:17. Así que vosotros, oh amados, en 4 oportunidades, el apóstol Pedro les dice, amados. Lo que Pedro quiere dejar bien claro aquí, hermanos, es que ellos están en el corazón del apóstol Pedro, que los ama de verdad, pero junto con esta expresión de cariño, con esta expresión de amor, también hay una, abajo de eso, hermano, una expresión de preocupación, una preocupación genuina y sincera por estos hermanos. Una preocupación que lo lleva a escribir esto, y como les dijo ya en el capítulo 1, hermanos, pronto yo voy a morir, ya el Señor me lo ha declarado, pero estoy preocupado por ustedes, esperando que ustedes permanezcan firmes en la fe. 1, en la doctrina, y 2, en su caminar con Dios. Entonces pueden ver, hermanos, que esta es una preocupación genuina de un hombre que ama verdaderamente su iglesia, la iglesia de Cristo. Yo creo que todos los que estamos aquí debemos de tener esa misma preocupación, una preocupación genuina por un amor que tengamos en nuestro corazón por esta amada iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia El Molino, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Hermano, lo que está pasando en la iglesia es terrorífico. Lo que está pasando en la iglesia de verdad preocupa. Cómo se están levantando cada día más. 1, personas enseñando falsas doctrinas, y 2, llevando a la iglesia a una mundanalidad, a una vida licenciosa, a una vida de pecado. Así es que nosotros debemos de tener mucho cuidado con esas dos cosas. Por eso tenemos la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí algunos puntos importantes. Primero, una carta escrita para despertar a la iglesia a través de tener una mente limpia. Y esta es una de las cosas más importantes donde el apóstol Pedro empieza a martillar sobre el clavo, hermanos. Empieza a rascar donde pica. Empieza, hermanos, a decirnos, señores, por favor, analiza cómo está tu mente. Hermano, a veces nuestra mente puede estar muy contaminada. Nuestros pensamientos pueden estar turbios, sucios, turbados completamente. Mira el versículo 1, dice así, vamos a ver los primeros 7 versículos ahorita. Primer punto, ¿cuál les dije que es? Una carta escrita para despertar a la iglesia a través de tener la mente más pura. Una carta escrita para despertar a la iglesia por medio de tener la mente más limpia o pura que puede pensarse. Miren lo que dice el versículo número 1. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. O sea, lógicamente la primera de Pedro va dirigida entonces a las mismas personas. Ven la preocupación del apóstol. Han pasado casi 2 años, 3 quizá. Algunos dicen que hasta 4 años entre primera Pedro y segunda Pedro. Pero en ambas dice, quiere despertarles. Mira el versículo número 1. Dice, y en ambas despierto con limpia exhortación, o con exhortación vuestro limpio entendimiento. Despertar aquí, hermanos, y Pedro dice, ese es mi propósito al escribirles esta carta. Quiero despertarles. Y la palabra quiere decir levantarse completamente, dejar de estar durmiendo, dejar de estar ahí. Es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo 13, cuando dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Y hermano, quiero decirte una cosa, el mundo está adormeciendo a la iglesia. Satanás está utilizando la hamaca del mundo
para adormecer a la iglesia y que la iglesia esté embobada en cosas que no son trascendentes, en cosas de este mundo. Y entonces ahí estamos como cuando vamos a la playa y ponemos una hamaca entre dos palmeras o dos cocoteros y nos acostamos y ahí estamos pasando el tiempo tranquilos y felices, como si no pasara nada a nuestro alrededor. Y eso es una obra del diablo. Mantener una iglesia tibia, de acuerdo a lo que dijo el Señor en el libro de Apocalipsis: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque no eres ni frío ni caliente. Es una iglesia adormecida por el diablo. Que el diablo le ha metido a la iglesia la televisión, el internet, y cuando hablo de la iglesia hablo de nosotros, los cristianos. El Facebook, el WhatsApp, y ahí nos tiene adormecidos. No leemos la Biblia, no oramos, no queremos ni aún estar conectados en las reuniones de nuestra iglesia, porque es más importante estar en Facebook y viendo las tonteras que la gente escribe, y la iglesia está adormecida. La iglesia está adormecida. Pedro dice: quiero despertarles, señores. Y mire cómo dice: vuestro limpio entendimiento. Mire, hermano, estas dos palabras son tremendamente importantes. La palabra limpio aquí viene de la palabra helio, del sol. Del sol. Quiere decir algo que es visto a través de la luz, de una forma transparente. Limpio quiere decir que no tiene ningún tipo de sucio, de mezcla. Y esa es la palabra que usa aquí el apóstol Pedro. Algo que es expuesto a la luz del sol y no tiene ninguna mancha, no tiene ninguna imperfección. Y ahora dice el apóstol Pedro: yo quiero despertar en ustedes este limpio entendimiento, que su mente no esté mezclada con suciedades, que nuestra mente no esté mezclada con mundanalidades. Dice Pedro: por favor, hermanos, despierten. Su mente tiene que ser transparente, nuestros pensamientos, y eso es lo que el apóstol Pablo también dice en Filipenses: todo lo que es verdadero, lo justo, lo honesto, lo limpio, lo santo, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Pero ¿cómo vamos a pensar en esto cuando llenamos nuestra mente de basura? Yo les estaba diciendo, algunos de nosotros somos capaces de dar la alineación completa del Real Madrid o del Atlético de Madrid o del Olimpia o del Barcelona o de cualquier equipo, pero no somos capaces de decir cuáles son los 12 apóstoles. No somos capaces de decir cuáles son los 12 patriarcas de Israel. ¿Por qué no nos interesa? Porque hemos ya mezclado nuestra mente con las cosas mundanas. Porque nuestra mente está entorpecida y está sucia, está contaminada. Se ha metido el materialismo, incluso imágenes obscenas de películas sucias que a veces la gente mira. La pregunta es: ¿cómo vamos a tener un limpio entendimiento? Hay gente que todavía tiene procesos mundanos en su mente. Hay gente que todavía mira el matrimonio, mira a la educación de los hijos. Mira, a mí cristianos viejos me han dicho: mire, pastor, lo más importante es darle una buena educación y darle un título a sus hijos. ¿Cómo va a ser eso lo más importante? Pero eso es lo que dice el mundo y eso es lo que está en la mente de muchos cristianos. Lo más importante para mis hijos es que sean salvos, que sean piadosos y que sean siervos de Dios. Eso es lo más importante. Pero hay padres que creen que lo más importante para sus hijos, y a ellos no les importa la vida espiritual de sus hijos. ¿Ah? No les importa en lo absoluto. Sus hijos pueden ser perdidos. Pero si tienen un título, mire qué bien, qué éxito tiene mi hijo. Eso no es éxito, hermano. Éxito es caminar con Cristo, es conocer a Cristo, es amar a Cristo, es servir a Cristo. Pero tenemos todavía procesos mundanos en nuestra mente.
¿Qué dice Pedro? Limpien su entendimiento. La palabra entendimiento aquí, hermanos, es dianoia. Y esta palabra quiere decir una mente, quiere decir un pensar, pero más que eso, un pensar profundo, un pensar hondo. ¿Y qué dice Pedro? Que esos profundos pensamientos que ustedes tienen estén limpios, que no tengan mezcla con toda esta mundanalidad. ¿Qué es lo que la gente me dice? Ah, pastores, que mira, hay que prepararse para la vejez porque hay que tener una buena cuenta en el banco. Entonces, tenemos que trabajar duro. Y allá cuando esté viejo, tal vez yo pueda darle algo al Señor. Son pensamientos que todavía tenemos que limpiar, hermanos. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tenemos que entender nosotros que hay un proceso de pensamiento mundano que está manchando nuestra mente y nos está llevando al adormecimiento y a algunos hasta el mundo y a la mundanalidad y al pecado. Dice Pedro, mire el versículo 1, quiero despertarles con exhortación su limpio entendimiento. Una pregunta importante, ¿cómo se puede tener un pensamiento limpio entonces? Un pensamiento sin mezclas, un pensamiento transparente, sin suciedad. Mire el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas. Ah, ya se dieron cuenta. ¿Cómo mi mente va a empezar a limpiarse? Metiendo la palabra de Dios. Traed a la memoria. ¿Qué dice? Tengáis memoria para que traigamos presentes en la mente la Biblia. Es la Biblia la que va a limpiar nuestra mente, es la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. 1, por todo el Antiguo Testamento. Hay gente que no lee el Antiguo Testamento. Es más, hay gente que dice, si es que ya no estamos bajo la ley, pastor, mire qué lindo, estamos bajo la gracia. Esa gente no entiende la Biblia entonces. Son personas que no entienden que la Biblia es una unidad desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y la palabra de Dios, por ejemplo, Cristo en el libro de Lucas 24, caminando con aquellos 2 discípulos suyos que iban a Emaús, no les dijo, olvídense del Antiguo Testamento, si eso ya pasó, ¿verdad? Eso no sirve. No. ¿Sabe lo que dijo Cristo? No han leído lo que los profetas han dicho de mí. Y dice, comenzando con Moisés en Génesis, y pasando por todos los profetas, les enseñaba el Antiguo Testamento lo que él decía. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a Timoteo, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No solo el Nuevo Testamento, señores, hay que leer el Antiguo Testamento, hay que leer porque el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Lo que se le llama la revelación progresiva. Las doctrinas comienzan allá y luego se van desarrollando hasta llegar al Apocalipsis. Pero tenemos que empezar allá. Tienes que conocer el Antiguo Testamento. Léalo. Lea las genealogías que están ahí en Crónicas, que son 12 capítulos de puros nombres. Y hay gente que dice, ay, ¿qué me aburre? ¿Cómo te va a aburrir la palabra de Dios? Lee el Levítico. Mira, hay gente que no sabe lo que dice el Levítico. Nunca lo han leído. Ay, ¿qué me aburre? Dice, ¿cómo te va a aburrir? Cuando habla de los sacrificios que apuntan al Señor Jesucristo. Todo el libro del Levítico tiene 2 puntos muy importantes. ¿Cuál es el primer punto? Todos los sacrificios. Ahí está cómo se deben hacer. Que los animalitos tenían que ser sin defectos, sin mancha, puros, que tenían que ser traídos, llevados al sacerdote, morir por el pecado del pueblo. ¿A dónde apunta eso? A la obra de Cristo. Pero luego habla de la santidad. Es el libro que más habla de la santidad. Y es donde el Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Pero no nos gusta. Primero, hermano, tienes que llenar tu mente del Antiguo Testamento, de los Salmos, memorízalos, léelos. Pero mire lo que dice el versículo número 2, no se detiene ahí. Dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahora, no solamente el Antiguo, también el Nuevo Testamento dice. Todo lo que nos enseñaron los apóstoles a través de sus escritos. Ahora, ¿a qué mandamiento se refiere? Probablemente aquí se refiere. Puede ser
a las palabras del Señor de la predicación del evangelio, cuando les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O puede ser también a tener cuidado, hermano, con todo el escrito del evangelio en el Nuevo Testamento. Yo más me inclino a pensar que tiene que ver con todo lo que el Señor nos manda en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Dice Pedro, yo quiero despertarles que tengan un pensamiento profundo pero limpio, que su mente esté permeada por la palabra, no por el mundo, no por lo que digan los filósofos, no por lo que digan los psicólogos, no por lo que dice las noticias, sino que su mente esté transparente, permeada, llena de los pensamientos de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a Colosenses, dice, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en mí. Ahora, yo te hago una pregunta, hermano. Cuando yo leo la Biblia y la memorizo, ¿en qué lugar mora la Biblia? En mi mente. Ahí es donde yo la memorizo. Ahí es donde tengo los versículos guardados. Ahí es donde vive la palabra de Dios. Hay gente que yo llego y me dice, mire, pastor, aquí en la sala de mi casa, yo tengo la Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Qué? Eso no te va a ayudar. La Biblia no anda espantando espíritus, hermano. La Biblia no es un amuleto de buena suerte. La Biblia no la tienes que tener abierta en tu sala, tienes que tenerla en tu mente y en tu corazón. De nada te sirve tener la Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala de tu casa si no la lees todos los días. Mira cómo dice, trae a la memoria, verso 2, las palabras y cómo aquí en mi mente tienen que estar. Yo te hago una pregunta, si ahorita viniera una persecución y a todos nos arrebataran la Biblia y la llevaran y las quemaran, ¿qué quedaría en tu mente? Dime, ¿qué quedaría en tu mente de la palabra de Dios? Tenemos que memorizar la escritura, tenemos que aprenderla, tenemos que tenerla y que vaya permeando nuestro entendimiento hasta que sea transparente. ¿Qué quiere decir esto? Permeado con los pensamientos de Dios. Mira el versículo número 3. Ahora, la primera parte dice cómo nosotros vamos a tener esta mente limpia solo por la palabra de Dios. Que tus decisiones, que tus filosofías de la vida, del dinero, de la sexología, de todo esté en la palabra de Dios. No importa lo que diga el mundo. La Biblia es la que tiene toda la autoridad para nosotros. Pero mira cómo dice, porque aquí hay otro punto importante, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. La iglesia debe entender que vendrán burladores y aquí estos burladores pueden referirse, uno, a otra gente que va a venir o a los mismos falsos maestros de los que acabo de hablar en el capítulo 2. Pero dice, andando según sus propias concupiscencias. La palabra burladores, y mire, yo anoche estaba estudiando, ayer estuve estudiando y anoche también, y me di cuenta de una cosa. Hermano, ¿sabe cuál es la forma que usa aquí el apóstol Pedro, que a veces no se traduce porque no se escucha bien en el castellano, pero literalmente quiere decir burladores con burla? Literalmente así lo escribe Pedro. Vendrán burladores con burla. O sea, será gente descarada. Eso es lo que quiere decir. ¿Se imagina? Un burlador, ¿qué hace? Burlarse. Pero Pedro lo recalca en el original y dice, vendrán burladores con burla, burlándose. O sea, su naturaleza y su forma de actuar, la naturaleza de ellos es burladores, porque su naturaleza es pagana. Pero su actuar también lo será. Entonces son burladores que se van a burlar. Su naturaleza y su forma. Por eso Pedro dice burladores con burla. Y luego, ¿qué dice la palabra? Especialmente enfocado en el regreso de Cristo. Y aquí es donde Pedro empieza a enfocarse en un tema muy particular.
Y es donde yo quiero llamar tu atención, hermano. Primero, dice que sabe cuál es el punto por el cual la gente no quiere que Cristo regrese a la tierra. E incluso muchos cristianos. Mira el versículo número 3, dice, andando en sus propias concupiscencias. Esta es la razón por la cual la gente no quiere que Cristo venga. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere seguir en sus propios pecados. No quiere dejar sus adulterios, sus fornicaciones, su avaricia, su lujuria. No quiere dejar su orgullo, su soberbia, su borrachera, sus drogas. No quiere dejar sus robos. No quiere dejar todo esto. Dice, van a ser arrastrados en sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia es un amor apasionado por el mal, un deseo incontrolable del mal. Esa es la palabra que usa aquí Pedro. Y ahora, ¿qué dice? La iglesia tiene que estar despierta porque mucha gente de esta va a querer influirla para que nosotros vivamos como ellos, para que tú, mi hermano, te arrastres como ellos en ese fango de suciedad. ¿Qué dice Pedro? Iglesia, despierta. No tienes por qué estar haciendo eso. Limpia tu entendimiento. Mira las cosas correctas como son, como Dios las dice en su palabra. Y esta gente ni tan siquiera quiere que Cristo regrese a la tierra. ¿Por qué? Porque quieren seguir en sus propios pecados. ¿Sabes que el Señor Jesucristo también lo advirtió de esa forma? Mire conmigo Mateo 24, por favor. Dice Mateo 24:30. Mateo capítulo 24, versículo 30, cuando Cristo está hablando de su segunda venida. El Señor Jesucristo está hablando de su segunda venida. Y mira lo que dice el verso número 30. Bueno, voy a leerte el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya vamos a ver eso allá en Segunda de Pedro, capítulo 3. Pero miren lo que dice el verso número 30. Entonces, una vez que esto esté en ese terrible cataclismo, caos, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esto es Cristo regresando por segunda vez a la tierra. Y dice, y entonces en ese momento, ¿qué dice? Lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque se les acabó la fiesta. Porque viene el rey a sentarse en su trono. Se acabará la corrupción en los países. Se acabará el robo y el latrocinio. De eso que están haciendo en este país y en todos los países. Los gobernantes llenándose la bolsa. Se les acabará la fiesta. Entonces harán lamentación. La gente va a decir, qué barbaridad. ¿Cómo es posible? Mire Apocalipsis 1:7, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice la Santa Escritura así. Dice, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene? Cristo Jesús. Segunda venida. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Se da cuenta? No van a estar alegres. A veces ni nosotros los creyentes nos sentimos alegres con el regreso de nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es el argumento de los burladores? Mira el versículo número 4. Vamos a ir ahora. Mira el argumento que ellos tienen para burlarse de estos que son burladores con burla, como dice Pedro. Versículo número 4. ¿Cuál es el argumento de ellos? Diciendo, estos burladores, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, no es que Cristo viene y viene y viene y nunca llega. Años hace que estamos predicando eso, años hace que estoy escuchando eso, años hace y nunca miro eso. Y dice, porque desde el día que los padres durmieron, los antepasados, desde Adán para acá, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué es lo que dicen los burladores? Aquí nada pasa, aquí todo está tranquilo, vivamos, o como dice Pablo, haciendo énfasis en lo que decía la gente, comamos y bebamos, mañana moriremos. O sea, démonos gusto aquí porque después de esto todo se acabó y no va a pasar nada. Hermanos queridos, eso no es así. Dice Pedro, limpien su entendimiento.
Tengan claras estas cosas ustedes. ¿Cuál es el error de los burladores? ¿Cuál es ese error, hermanos? Versículo número 5. Y a mí me gusta mucho cómo lo usa aquí el apóstol Pedro. Mire conmigo, por favor, el versículo número 5. Dice, estos, los burladores con burla, ignoran voluntariamente. ¿Se da cuenta? Lo hacen a propósito, hermano, voluntariamente. Ellos no quieren aprender ni quieren entender la verdad de la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo número 3, en el capítulo 3, verso 1, despierten su limpio entendimiento. Aprendan. Pero ¿qué dice ahora? Estos ignoran, no quieren aprender. Pedro dice, yo quiero despertar su entendimiento. Yo quiero despertar su entendimiento. Y luego, ¿qué dice? Estos ignoran, estos no quieren aprender. Estas personas, mis queridos hermanos, están caminando en una línea voluntaria de rechazo a Dios y su palabra. Voluntariamente. Por eso es que nadie va a tener excusa delante de Dios. Ahora, mire conmigo el versículo 8. Mire conmigo el verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. ¿Se da cuenta? Dice Pedro en el verso 5, estos burladores, estos falsos, ignoran voluntariamente, han decidido rechazar la verdad, no la aceptan y se andan burlando. Versículo número 8, pero vosotros, amados, no ignoréis esto. Aquellos que ignoren, es su problema, déjelos. Hermanos, si alguien en tu trabajo se ríe de ti porque tú eres honesto, porque tú eres cumplidor, y él es un holgazán, ladrón, sinvergüenza, déjalo. Él ignora voluntariamente esto, porque su mente está contaminada. Pero el versículo 8 dice, vosotros no ignoréis esto. Despierten su limpio entendimiento. ¿Se da cuenta, hermano? Eso está hablando el apóstol Pedro acá. Dice, versículo número 5, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Incluso hoy se está negando todo esto. No, que venimos de una explosión, del Big Bang, de la evolución, que no sé qué. Y sabe, escuche bien lo que le voy a decir ahorita. Atrás de estas teorías, ateas, que niegan la existencia de Dios de una forma rotunda, y que, bueno, ya lo dice Salmos 14:1, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Son gente necia. Gente necia. Y luego niegan la creación de Dios. No solamente niegan la existencia de Dios, sino niegan que Dios creó todo esto. ¿Sabe cuál es el punto central de esto? El punto central es que esta gente quiere ignorar a Dios para vivir bajo sus propias reglas y principios. Lo ignoran voluntariamente. Esta gente, querido hermano, quiere vivir en sus pecados. Son soberbios, orgullosos, arrogantes, que rechazan al Señor, que rechazan lo que Él dice en su palabra, que rechazan su autoridad, su señorío. ¿Y cuál es el punto de esto? Ellos creen que nunca van a estar ante Dios y quieren vivir como les da la gana. Dice la Biblia, Dios es creador del cielo y de la tierra. Versículo número 5. Y también que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El agua es lo que sostiene la vida en la tierra. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pedro. Y mire, esto está escrito que 67 años después de Cristo. ¿Sabe usted que si no existiera tanta agua como el mar y todo, no podría ser la vida en esta tierra? Y es más, lo vamos a ver al final, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, dice que el mar ya no va a existir más. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué es que el mar ya no va a existir más? Por una razón importante. Porque toda la vida del ser humano en la eternidad va a depender de Dios y ya no va a depender del mar. ¿Sabe usted que, por ejemplo, del mar viene como el 40% del alimento que nosotros comemos?
¿Sabe usted que la evaporación que hace el mar cuando da el sol hace que haya lluvias y que la tierra produzca? En otras palabras, hermanos, si no hubiera mar y toda esta cantidad de agua, no hubiera vida en la tierra. Es imposible. Por eso es que Dios dice al final, y creó Dios cielos nuevos y tierra nueva, y el mar no existía más. Es una de las cosas que no habrán en la eternidad. Ya no habrá mar. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo y únicamente yo voy a sostener la vida de los que van a vivir conmigo en la eternidad. Ya no necesitaremos tanta agua para poder vivir. El agua, dice, es la que hace que subsista la tierra, el mundo y el ser humano. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Habla del diluvio aquí. ¿Sabe lo que está diciendo aquí el Señor? Imagínense que el agua es la que hace subsistir todo esto, pero en el mundo antiguo Dios trajo un diluvio y esa misma agua destruyó al hombre y los mató. ¿Por qué? Hace énfasis en una gente que vivía en sus placeres. Hace énfasis en una gente que vivía llevada por toda lo que era su concupiscencia. Ya vimos eso en el capítulo 2, donde Pedro habla de estos falsos maestros que se han contaminado tanto, pero les va a pasar, dice, lo del tiempo de Noé. ¿Se acuerdan? El agua se los llevó. Habla de juicio. Y Dios va a juzgar a esta gente. Ya lo vamos a ver en un momento. Y dice, versículo número 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo aquí Pedro, mis hermanos? No vale la pena ser un impío. No vale la pena rechazar a Dios. No vale la pena que nosotros dejemos la palabra de Dios, los valores eternos de Dios y de su reino, de su palabra, por vivir con una mente permeada por este mundo sucio y contaminado, gobernado por Satanás, con las mentiras del diablo. Tenemos que rechazar todo esto. Tenemos que rechazar todo esto. ¿Y qué dice aquí? Esta gente rechaza a Dios. Versículo número 5. Ignoran voluntariamente todo esto. Y luego, ¿qué dice el apóstol Pedro? Versículo número 7. Pero ellos se van a perder un día los impíos. Van a terminar mal. Toda persona que rechaza a Dios va a terminar mal. No importa que es cristiano o no. Claro, si es cristiano, no se va a ir a la condenación, pero terminará mal. Como Lot, todo contaminado, todo sucio. Ahora, hermanos, esto nos lleva a un segundo punto. ¿Cuál es el primer punto que hemos estado viendo hasta este punto, hasta este versículo 7? Una carta escrita para despertar un entendimiento limpio de lo que está pasando en él. A través de dejarnos permear por la palabra de Dios. ¿Ves la importancia que tiene la palabra en la vida? Por eso el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardar su palabra. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Ahora, mis hermanos, esto nos lleva a un segundo punto. Una carta escrita para despertar a la iglesia porque el día del Señor se acerca. Versículo número 8. Dice la palabra aquí. Oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Este es el punto. Mira el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. ¿Sabe lo que quiere decir esto? No tenga duda. En otras palabras, hermano, no pierda la perspectiva. Estos la han perdido. Para esta gente, nosotros vivimos aquí, comamos, bebamos y nos vamos a morir y todo se acabará. ¿Qué dice la Biblia? Eso no es cierto. Nosotros trascendemos. Mire cómo dice, el día del Señor vendrá. Aquí, mis queridos hermanos,
el escritor, el apóstol Pedro, habla del día del Señor como un evento que incluye todo lo que van a ser los acontecimientos que comenzarán con el rapto. Es el primer acontecimiento. ¿Cuál es el primer acontecimiento que estamos esperando? Es que la iglesia sea trasladada a la patria celestial, a la casa del Padre. Luego, ¿qué va a venir? Luego va a venir 7 años de tribulación y gran tribulación a la tierra. Luego, ¿qué viene al final de esos 7 años? ¿Con qué terminará ese evento? Con la segunda venida de Cristo. Luego viene el juicio de las naciones, Mateo capítulo 25, donde dice que Dios va a juntar a todas las naciones delante de Él cuando Él venga a la tierra y separará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los machos cabríos. A los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, a todos los que le recibieron como su Salvador. Y luego a los de la izquierda les dirá, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Luego viene el milenio y luego viene al final cuando viene fuego del cielo y quemará a todos los impíos. A todo eso, ¿sabe cómo se le llama? El día del Señor. La venida del Señor, hermanos, es importante que la entendamos. Aquí la palabra de Dios dice, versículo número 8, mas, oh amados, no ignoréis esto. Dios no quiere que la iglesia sean ignorantes. Usted lea, por ejemplo, Primera de Juan y vaya subrayando cuántas veces el apóstol Juan usa la palabra saber o conocer. Una y otra y otra y otra vez. Ahora, nosotros como creyentes, primera cosa, mire que estamos hablando de qué, acerca del día del Señor. La iglesia tiene que entender que habrá un día del Señor. Este concepto quiero decirles que nace en el Antiguo Testamento con los profetas, hermanos. Isaías, Ageo, Zacarías, Joel, Amós, usan una y otra vez la frase el día del Señor, que se refiere a un día cuando el Señor empiece a actuar Él y empiece a dar sus recompensas, tanto a los impíos como a los creyentes. Ahora, ¿qué dice aquí? No quiero que ignoréis. Ahora, sabe que este verbo está en imperativo presente. Y mire, a partir de este momento el escritor va a utilizar una y otra vez los verbos en presente e imperativos. Ya va a ver por qué. Y dice, primera cosa que nos llama aquí en cuanto al día del Señor, es que Dios va a ejecutar sus juicios de acuerdo a sus cálculos divinos en cuanto al tiempo. Esa es la primera cosa, hermano. O sea, Dios no lo va a hacer cuando yo quiera. Esta cuestión no es de que, mire, prediquemos para que Cristo venga pronto. No, Él tiene un tiempo para venir. Cuando le preguntaron, ¿cuándo vas a venir? Dijo, Dios tiene su tiempo. Por ejemplo, en Hechos 1, los apóstoles le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué les digo? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, Dios es soberano, Él está sentado en su trono, Él reina, Él gobierna, Él tiene un tiempo para todo. O sea, Él tiene su propio reloj, voy a decirlo de esa manera. Él tiene su propio reloj. Y esto es importante, hermanos. Mire cómo dice el versículo número 8. Oh, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahora, esta es una cita que está en el Salmo 90. ¿Cuál es el punto del Salmo 90, mis hermanos? Primero, es el primer salmo que fue escrito por Moisés. Y Moisés en este salmo compara la eternidad de Dios con la temporalidad nuestra. Y fíjate que en el Salmo 90 solo es la primera parte. La segunda parte es agregada por Pedro acá, cuando dice, y 1000 años es como un día. Eso no está en el Salmo 90. En el Salmo, y te lo voy a leer, el Salmo 94. Mira cómo dice. Dice la palabra del Señor así, Salmo 94. Dice la palabra del Señor, porque 1000 años delante de tus ojos, Moisés diciéndole a Dios, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Te das cuenta? Moisés no dice que 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Eso lo dice Pedro. ¿Sabes por qué?
porque aquí Pedro está complementando la idea del Salmo 90. La frase entonces aquí, hermanos, está enfatizando que Dios está fuera del tiempo, pero que Él controla el tiempo, que Él tiene su propio reloj. Por tanto, Él no está apurado en actuar. Dios no está apurado. Él va con su reloj. Él tiene su propio control del tiempo. El Señor tiene sus planes y dentro de sus planes está el tiempo. Mira, hay un pasaje que a mí me gusta. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 9. Mira conmigo Apocalipsis, capítulo 9, por favor. Porque esto es bien, bien interesante que lo miremos. Apocalipsis, capítulo 9. Dice así la Santa Escritura. Vamos a leer el versículo número 13. Dice, el sexto ángel, aquí estamos hablando ya de la tribulación y de la gran tribulación. Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, mira, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados. ¿Te das cuenta? Plan de Dios. Pero mira cómo dice, para la hora, día, mes y año. Ah, yo no puedo adelantar la venida de Cristo. Yo no puedo atrasar la venida de Cristo. Hay un plan, hermano. Dios tiene todo bajo control. Dice aquí en Apocalipsis que esos demonios, ¿te acuerdas que hablamos de los demonios que Dios los tiene ahí en prisiones de oscuridad? Están reservados. Mira, dice, para la hora, día, mes y año. ¿Te acuerdas lo que dice Gálatas 4:4? Porque esto no solamente tiene que ver con esto que es malo, que van a venir esos 200 millones de demonios a martirizar al hombre. Pero Gálatas 4:4, cuando habla del nacimiento de Cristo, escucha lo que dice. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sabe cuándo nació Jesús? En el día, mes, en la hora, día, mes y año que tenía que nacer. Dios tiene su plan. Versículo número, estamos en 2 Pedro capítulo 3, versículo número 8. Dice, para Dios, el tiempo no es problema. Él tiene su propio reloj. Él va a llevar a cabo su plan y lo está llevando a cabo de acuerdo a su tiempo. Ahora, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Yo quiero que ustedes miren conmigo, por favor, queridos hermanos, que la aparente tardanza del Señor más bien es una obra de su gracia. Versículo número 9 dice, el Señor no retarda, estoy leyendo 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la aparente tardanza del Señor es una obra de su gracia, donde el Señor le está mostrando la salvación a todos los seres humanos. Ahora, esto nos lleva al verso 10, que dice, pero el día del Señor vendrá. Ah, no se van a salir con la suya los impíos. El día del Señor vendrá. Y aquí habla de forma contundente, categórica, y dice, Cristo va a regresar. ¿Ah? Cristo va a regresar. Y hermanos, esto nos lleva a la conclusión de esta carta. Una carta escrita para despertar a la iglesia a una vida santa a la luz del día del Señor. ¿Te das cuenta? Primero, dice una carta que fue escrita para despertar un entendimiento transparente y limpio, que tú entiendas bien lo que está pasando, lo que es la vida, lo que es la familia, lo que es el trabajo, lo que es el dinero, todas las áreas de tu vida a la luz de la palabra de Dios, con un entendimiento claro y transparente, sin contaminación alguna. Luego, ¿qué dice? Que esta carta fue escrita porque el día del Señor se acerca. Que no nos dejemos arrastrar a una vida de descuido, a una vida de
de impíos por andar escuchando lo que estos dicen. Pero en tercer lugar, esta carta fue escrita para despertar a la iglesia a llevar una vida santa a la luz del día del Señor. Versículo número 10 dice, pero el día del Señor vendrá, no tengamos duda. Verso 11, puesto que todas las cosas han de ser deshechas. Y hermano, aquí viene algo que a mí, yo espero que a ti te sacude esta mañana, como me ha sacudido a mí. En el verso 10, el apóstol Pedro dice, mira cómo dice, como ladrón en la noche. ¿Sabes lo que está enfatizando aquí, hermano? Aquí está enfatizando la repentina venida de Cristo. Uno se acuesta y ni está esperando que llegue un ladrón, pero llegan. Cuando no lo estamos esperando. Por eso hay que estar despierto, atento. Ahora, ¿qué va a pasar ese día? Bueno, a partir de ese momento en adelante van a ocurrir muchas cosas, pero aquí Pedro nos lleva hasta el final del día del Señor. Al final. ¿Qué va a pasar al final? Dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Te das cuenta? Toda esta riqueza, todo el oro, todas las casas hermosas, todos los vehículos último modelo de millones de dólares, todos los aviones, los barcos, las obras serán quemadas. Dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque hasta el cielo se ha contaminado, porque ahí Satanás ha llegado con sus demonios y la tierra completamente contaminada. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que un día esto será una antorcha y todo esto será deshecho, quemado completamente, y Dios va a hacer una nueva creación. Versículo número 11. Mira cómo Pedro quiere limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, puesto que todas las cosas han de ser deshechas. Todo esto no es lo más importante, hermano. Mira, trabajar es importante. Necesitamos comer, necesitamos ropa, necesitamos nuestras cosas para vivir diariamente. Pero no pierdas la perspectiva de la eternidad. Lo más importante para ti, mi hermano, no es tener la mejor casa del mundo, no es tener tu casa llena de todo lo que está tirándote la publicidad, las tiendas de electrodomésticos. No es eso, por favor. No dejes que este mundo contamine tu mente con eso. Vivamos con lo necesario. Y mira, si alguien puede tener un tele, pues que lo tenga, pero no comprometa su paz y su felicidad, la tranquilidad económica de su hogar, por tener cosas que no podemos alcanzar. Aprendamos a vivir. Ese es el limpio entendimiento que Pedro quiere que tengamos. Y luego, ¿qué dice? Una admiración. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermano, todo esto un día va a terminar. Lo más importante aquí no es que tú vivas en pecado. Hay gente que por una noche de placer pierde su vida. Hay gente que por una noche de placer o por vivir bien comprometen su santidad. Eso no vale la pena. Por tener una casa grande, que tú comprometas tu santidad y que tú tengas que estar tocando dineros que no son tuyos o que tengas que estar haciendo cosas incorrectas. No vale la pena, hermano. Esto un día va a dejar de existir. Por eso Pedro dice, óigame, mira todo esto. Hay gente que quisiera ser dueño de este mundo. Su avaricia le lleva a comprometerse. La Biblia dice que es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Ahora, hermanos, el llamado aquí es, vivamos de manera santa para Dios. Porque al final, todo lo que va a quedar es mi alma. Y esta va delante de Dios. Versículo número 12, mira cómo dice, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose
serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los hijos de Dios, los que le hemos recibido como Salvador, esperamos según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La vida, la palabra aquí es, mora la santidad, la vida recta, la vida que le agrada a Dios. Y si vamos a vivir en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, desde ya vamos practicando esa vida santa. Dice, ¿cómo no andaréis vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Santo es apartado para Dios, santo es consagrado a Dios, y piadoso es la vida recta. Ya hemos hablado de esta palabra mucho. ¿Y qué esperamos? Yo quiero que ustedes miren el versículo 12, por favor. Hermano, mire esto. Ay, es que a mí me emociona, hombre. Mire el verso 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que esperar? No ganarte la lotería, no andar ahí en el pecado. Tienes que estar esperando tu encuentro con Cristo. Versículo número 10. Mira, pero nosotros esperamos. Ay, que como me encanta esto, hermano. Lo que tú y yo debemos anhelar, orar, apasionados por ello, es nuestro encuentro con Cristo. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Mira, si a mí ahorita me pego un infarto y caigo muerto aquí, hermano, va a ser lo más belleza, porque a través de la muerte se me abre la puerta para entrar a ver a mi Salvador. Eso es lo que yo tengo que esperar, anhelar y desear. No es tener dinero, no es tener poder, no es tener título, no es tener fama. Es estar en la presencia de mi Salvador. Y eso debe motivarme a una vida de santidad, a una vida de piedad, a una vida de amor, de pasión por Cristo, de amarlo con todo mi corazón. Ahora, mire la tercera vez, versículo 14. Por lo cual, en conclusión de esto, está, oh amados, a la iglesia, estando en espera de estas cosas. Óigame, versículo 12, esperando y apresurándoos. 13, pero nosotros esperamos. 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de esto. Nuestra espera, expectativa diaria. Hoy yo quiero encontrarme con mi Salvador y decir como Juan, Maranata, Señor, ven por nosotros. Sácanos de este mundo. Llévanos a la patria, a la patria celestial, a la casa del Padre. Versículo número 14. Dice, procurad, otro imperativo, con diligencia ser hallados, sin mancha, irreprensibles, en paz. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Aquí está, hermano. Ya lo dijo en el versículo número 11, santa y piadosa manera de vivir. Y luego, ¿qué dice? Una vida de justicia, verso 13. Y luego, ¿qué dice? Ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. Hermanos, qué lindo es esto, ¿no es cierto? Mientras estamos aquí, nuestra única expectativa debe ser, yo espero que Cristo venga hoy por mí. Hay gente que dice, ay, no, yo no quiero que Cristo venga, yo quiero ver mis nietos. ¿Qué nietos ni qué nada? Lo más importante es encontrarnos con Cristo. Ay, yo no quiero que Cristo venga, yo quiero mi título primero. ¿Y para qué te va a servir un título en la eternidad? No estoy diciendo que descuides tu universidad. Lo que estoy diciendo es que no pierdas la perspectiva. Que mientras vas a la universidad, ahí des testimonio de Cristo. Que Cristo te tiene en la universidad para que seas luz ahí, para que la gente pueda ver en ti un hombre diferente, esperando a Cristo. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Que tienes que abandonar tu trabajo y vivir como vivían los de Tesalónica, en haraganería y pereza. No, que tú tienes que trabajar, pero ahí en tu trabajo tienes que ser santo, tienes que ser piadoso, tienes que ser irreprensible, tienes que vivir dando testimonio de Cristo, predicando el evangelio de Cristo, a la expectativa, diciéndole a esta gente que Cristo viene pronto y que si no le reciben se van a perder. De eso estamos hablando. Y Pedro luego dice que muchos están tergiversando estas epístolas de Pablo, y esto me llama mucho la atención porque dice que Pablo dice cosas difíciles de entender y estos tuercen para su perdición. Ahora, terminamos, hermanos.
solo leyendo los últimos 3 versículos. Así que vosotros, oh amados, otra vez la cuarta vez que Pedro les dice amados, sabiéndolo de antemano, o sea, ya tienen su entendimiento limpio. ¿Qué dice? Guardaos. ¿Saben lo que quiere decir? Es otro imperativo. Cuídense, por favor. Manténgase a la expectativa. Ojitos abiertos, despiertos, sobrios, velad, porque pronto nos vamos a encontrar con nuestro Salvador. Ese día Dios va a castigar al impío, pero Dios va a premiar al santo. Hermano, vale la pena caminar con Cristo. Lo más importante en esta vida no es el materialismo, no es tener, es ser. No confundas el ser con el tener. Dios quiere que tú seas un verdadero hijo de Él, comprometido con Él, con su santidad. Ahí donde estás, en el trabajo, en tu empresa, en tu negocio, debes tener una santa y piadosa manera de vivir. Debes de ser hallado por Él irreprensibles, limpios, en paz. Debemos de tener cuidado. Cristo pronto nos llevará a la casa del Padre. Limpiemos nuestro entendimiento y dediquémosle nuestra vida al Señor. El día del Señor vendrá. Dios quiere tomar tu vida y quiere que tú le rindas todo a Él, y debes hacerlo diligentemente. Hermano, qué linda la enseñanza de la palabra. Ánimo, Dios es bueno.